Bueno, buenas tardes a todas. En lo que reacciona ahí la tecnología, les quiero comentar un poquito. Bueno, yo realmente soy una, digamos, no de edad, pero soy una consultora relativamente joven, ¿verdad? Y trabajo en un hospital nacional en donde, digámoslo así, las condiciones pues no son las que uno quisiera. Más la estar en el hospital donde está la doctora Nieves. Y digamos, este tema de la lactancia materna ha sido algo que realmente hemos venido picando piedra desde hace más o menos 2 años, ¿sí? En febrero de este año nosotros logramos certificarnos como un hospital amigo de la lactancia materna. Entonces, creo que, gracias. Ha sido un esfuerzo bien titánico y en conjunto. Definitivamente no soy solo yo quisiera haber traído a todas las personas involucradas, pero pues no se puede, ¿verdad? Y el día de hoy yo les vengo a presentar un caso muy interesante que se presentó el año pasado, en febrero. Como les digo, yo empecé a trabajar en enero del año pasado, era pues algo relativamente nuevo, ¿verdad? No es lo mismo atender mamás. Igual yo tengo 2 años de ser líder de Liga de la Leche, entonces no es lo mismo, digamos, atender mamás en grupo de apoyo, en consulta. Pensemos bebés más sanos, con mejores condiciones socioeconómicas, apoyo a esas mamás que nos llegan a un hospital nacional, ¿verdad? Yo vivo, bueno, el hospital en donde yo trabajo pues atiende personas de la región Chortí, que son personas con muy escasos recursos económicos, su capacidad cognitiva, ¿verdad? Ustedes saben que hay una deuda nutricional de muchísimos cientos de años aquí en Guatemala, ¿verdad? Somos el país con mayor desnutrición crónica en Latinoamérica. Yo creo que solo Haití, no, nosotros creo que somos el primero. Entonces, pónganse en ese contexto, ¿sí? Les vengo a presentar un caso de una mastitis que se dio en una mamá dentro del hospital. ¿Siguiente? Bueno, no tengo conflicto de interés, no me paga absolutamente nadie, más que mi deseo por ayudar a todas las mamás y todos los bebés que se puedan. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de algunos aspectos básicos en el manejo de la mastitis. La mastitis ha sido un diagnóstico que a mí, digamos, como líder de la leche, antes de empezar a trabajar en el hospital, a mí me daba miedo, porque es algo que uno de verdad no quisiera tratar, porque es algo muy difícil. Y en los últimos años, ¿verdad? En el 2022, salió un protocolo nuevo, ¿verdad?, del manejo de mastitis, en donde habla de un espectro, no solo habla de algo lineal. Entonces, ahorita lo vamos a ver a continuación. Este protocolo está disponible para la descarga, quien quiera, igual en la presentación están las bibliografías. Bueno, entonces, en este protocolo, en primer lugar, nos dice que por alguna situación, nosotros podemos poner a la mamá sin querer, o la misma mamá, ¿verdad?, en una situación de hiperlactación. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso de producción de leche materna, sobre todo cuando está en las primeras semanas. Como decía la doctora Maritza, las mamás de cajón, en primer lugar, todas quieren amamantar a sus bebés, pero muy pocas saben cómo. Y la mayoría de mamás, me atrevo a decir el 95%, si no es que el 99%, todas en algún momento nosotros sentimos que nuestra leche no es suficiente para nuestro bebé, sobre todo en esos primeros días, ¿verdad?, en donde esas gotitas doradas que es el calostro empiezan a fluir. Entonces muchas mamás tienen la idea de que van a fluir chorros de leche desde que nace el bebé, y nosotros sabemos que no es así. O sea, la leche tiene que pasar por varias fases, el calostro, ¿verdad?, que es en muy pequeñas cantidades, por eso es importante la frecuencia de amamantamiento. Después venimos con la baja de leche, que es donde se inflama, pero a veces esas mamás, en su intento de querer sacar más leche, más calostro, empiezan a sobreestimular la glándula mamaria, y entonces se complica y aumenta mucho más la producción. O sea, estamos produciendo mucha más leche de la que nuestro bebé es capaz de tomar. También en el protocolo se habla de que existe algún tipo de disbiosis, o sea, hay una alteración en la microbiota normal del seno materno. Y también, ¿verdad?, sobre todo en la segunda fase, ¿verdad?, del proceso de producción de leche materna, que es en la bajada de leche, nosotros no solo vamos a tener un aumento en el flujo de leche, o sea, en la producción de leche materna, sino también vamos a tener una acumulación
circulación de agua intersticial, ¿verdad? En medio de los conductos, vamos a tener linfa también y vamos a tener sobre todo edema, y eso nos va a llevar a un estrechamiento de los conductos por los que la leche tiene que pasar para que sea transferida a la boca del bebé. Y entonces ya después del estrechamiento pues puede haber un flemón, que es esa acumulación que no está diseñada para existir dentro de los conductos, y ese flemón pues también va a involucrar ahí un poquito de pus, de sobrecrecimiento bacteriano. Nos puede llevar a un galactocele, que ya es digamos, como la leche estásica, o sea, la leche que no se está moviendo de ese conducto, ¿verdad? Recordemos que nuestras glándulas mamarias, como bien decían antes de mí, ¿verdad? No son como piletas, que yo abro el chorro, lleno y vacío y ya se acabó, sino que la producción de leche es un flujo continuo, pensemos que es una cascada. Entonces, cuando no hay, digamos, un vaciamiento correcto o por un estrechamiento de conductos, nosotros ya no, la leche deja de pasar, entonces ya se da el galactocele y pues vamos a tener ya sea la mastitis, puede ser bacteriana, y eso nos va a llevar a un absceso. ¿Sí? Siguiente. Bueno, acá tenemos una imagen que ilustra un poquito mejor el problema, digamos, cuando hay una ingurgitación. Puede ser fisiológica, pero también podría ser patológica, como les digo, por ese estado de hiperlactación. Entonces vemos cómo los conductos, que son esos tubitos que ustedes pueden observar, debido al exceso, ¿verdad?, de la distensión del alveolo, que el alveolo es donde se produce la leche, ¿verdad?, donde converge sangre, donde converge linfa, ¿verdad?, para poder filtrarse y fabricar, ¿verdad?, la leche. Los vasos linfáticos están congestionados, entonces eso hace que el conducto se haga mucho más chiquito. Entonces el problema es que el paso de leche por esos conductos se va a dificultar. Antes, ¿verdad?, digamos, en protocolos anteriores se mencionaba que lo que nosotros necesitábamos para mejorar esa mastitis eran compresas calientes. Póngame compresas calientes, decían, compresas calientes para que baje más leche. Y ya están diciendo la gente, no, pues eso era lo que se hacía antes, ¿verdad? Pero ya vimos que, digamos, el tratamiento básico e importante desde la ingurgitación fisiológica, que es a los 2-3 días después del parto, es compresa fría. Ya la doctora que habló de mitos, ¿verdad?, ya dijo, ¿verdad?, que la leche no se enfría, que no se espanta y todas esas como falsas creencias que tenemos. ¿Por qué las compresas de hielo son tan importantes? Porque van a reducir el flujo sanguíneo y por ende van a reducir el edema intersticial. Entonces eso va a hacer que se vaya el líquido que está estorbándole, por decirle así, a los conductos, y el conducto se abra. Y entonces al abrir ese conducto nosotros vamos a lograr que la leche fluya, entonces ya no se va a quedar estancada, ya no vamos a tener conductos obstruidos, galactocele, abscesos, etc. ¿Sí? Entonces, básico para el manejo de la mastitis, las compresas de hielo y también disminuir la extracción de leche. O sea, no necesitamos vaciar los pechos, que era otra cosa que nosotros creíamos, ¿verdad? No, sáquese leche. No, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Y de hecho, parte del caso, como les digo, estábamos aprendiendo y fue algo que nos asustó a todos porque nunca había sucedido en el hospital, ¿verdad? Entonces, hubo algunos errorcillos que ya van a ver por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros disminuimos el estímulo a la glándula, o sea, lo dejamos descansar, incluso nos dice, digamos, en el protocolo de mastitis, que si nosotros tenemos a una mamá con una mastitis en un pecho, que le debemos de amamantar del otro, ¿verdad? O sea, ese pecho necesita descansar, lo que necesita es liberar ese edema, desinflamarse, para luego, pues, continuar, ¿verdad?, lo que es ese flujo de leche normal. ¿Sigue? Bueno, entonces, recordemos también que la mastitis, pues, puede estar asociada a pezones agrietados, pezones invertidos. Si no se resuelve, pues vamos a tener el flemón y eso nos va a obstruir el conducto, y si esto se sobreinfecta, pues va a producir una inflamación sistémica. O sea, digamos, los signos clásicos de una mastitis, pues no solo es el dolor, calor, rubor, sino también la mamá va a tener síntomas como fiebre, malestar general, ¿verdad? Entonces, hay que utilizar, ¿verdad?, antibióticos y antiinflamatorios, y si en 48 horas no mejora, pues el protocolo nos recomienda hacer un cultivo de leche materna, porque es muy probable que esa mastitis
sea bacteriana. También algo muy importante que dice el protocolo es que no todas las mastitis se resuelven con antibióticos. Y aquí les pongo un ejemplo, estas son gotas que están en el protocolo de mastitis. Nos dice, ¿verdad?, que hay una mastitis inflamatoria temprana, se observa, ¿verdad?, esa congestión linfática, señalada con esa flechita. Entonces, ¿qué tratamiento se le dio a esta paciente? Ibuprofeno, hielo, acetaminofén. Amamantar primero con el pecho menos congestionado para evitar sobreestimulación del pecho afectado, y en 48 horas la paciente resolvió. ¿Siguiente? Bueno, y algo importante es que no es contagiosa lactante, esa leche no hace daño, ¿verdad? Y tenemos que seguir dando esa leche. Bueno, tenemos el caso de Glenda. Esta chica, ¿verdad?, llegó al hospital. En primer lugar, ella no sabe leer, no sabe escribir. Es una chica de 16 años, ¿verdad? Era un embarazo de alto riesgo y por eso fue que de la comunidad, es de una comunidad lejana de Europa queda más o menos la cabecera a 2 horas de donde está el hospital, y la comunidad de ella ni siquiera tiene acceso de carros y todo, pues es complicado. Pensemos que eran como unas 4 o 6 horas y ella ya con trabajo de parto. Entonces ingresa el 6 de febrero del año pasado, más o menos a la 1 de la tarde, y entonces para pues resolver su embarazo, ¿verdad?, tuvo a su bebé. Fue un bebé que se le dieron 38 semanas, ¿verdad? Digamos que estaba a término, pero si ustedes observan el peso de nacimiento, es un nene que nació bajo peso al nacer, 47 centímetros, un Apgar, ¿verdad?, de 8 o 9, o sea, no estaba tan mal. Se hizo su apego, ¿verdad?, que es algo que se hace de rutina en el hospital, pero algo que se identificó es que el bebé se durmió al pecho, ¿verdad? O sea, no buscó, no hubo reflejo de succión, no hubo reflejo de búsqueda del pecho. ¿Siguiente? Bueno, entonces el problema es que al día siguiente del nacimiento, ese bebé ingresó a la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Se queda, nada peor, de rutina. Otra vez recuerdo, nosotros en el hospital no tenemos neonatólogos, tenemos pediatras, son muy buenos pediatras, pero a veces no alcanzan, a veces hay un pediatra de turno para todos los servicios del hospital, ¿verdad? Entonces los diagnósticos del hijo de Glenda: síndrome de estrés respiratorio, neumonía neonatal, taquipnea transitoria del recién nacido, bajo peso paragestacional, riesgo alto de sepsis, recién nacido 38 semanas por baldar, y retraso del crecimiento intrauterino. También recordemos, como les decía, que el estado nutricional materno definitivamente va a influir en el producto, va a influir incluso, ¿verdad?, en cómo esa mamá pues va a empezar su flujo de leche, ¿verdad? Y algo que nos hemos dado cuenta también con la experiencia del hospital es que a todas las mamás que tienen a sus recién nacidos ingresados en cuidados intensivos o cuidados neonatales intermedios, tienen que ser casi todas, bueno, primero evaluadas por nutrición y determinar si existe alguna deficiencia nutricional en esa mamá, suplementar, ¿sí? Entonces eso es importante. Luego, pues después, el 8, pues ya se le empieza, ya indica, digamos, el pediatra de turno, que se le empieza la lactancia materno-fórmula, lo que tengamos. Nosotros no tenemos banco de leche, ¿verdad?, lastimosamente, 12 cc por toma, pero Glenda, cuando iniciamos, ¿verdad?, el proceso de extracciones, no logra sacarse más de 1 o 2 cc por toma. Y como decía la doctora Nieto, a veces, ¿verdad?, los protocolos hospitalarios, pues no hay tiempo, ¿verdad? Y el doctor dice 12 cc, yo le voy a dar los 12 cc, y pues de una vez el pericazo de leche, de fórmula, perdón, ¿verdad? Entonces, luego, el bebé mejora un poquito, se va a la sala de neonatos, que digamos es cuidados intermedios, ¿verdad? Pero se identifica que ese bebé está muy hipoactivo, muy hipotónico. Le empezamos a estimular reflejo, no tiene reflejo de succión, se le coloca en madre canguro y no hay búsqueda del pecho, y se le coloca sonda orogástrica el 10, ¿siguiente? Y bueno, ya la mamá, como ustedes pueden observar en las fotografías, ya empieza la ingurgitación fisiológica, ¿verdad? Ayudamos a la madre a extraerse porque la mamá tenía mucha dificultad, y me gustaría que ustedes observen la foto y que ven ustedes en esa fisiología del pecho. ¿Está qué? Congestionado, pero aparte, digamos, en la fisiología normal del pecho, ¿qué observan? Está rojizo, ¿qué más? Vean el pezón. Esa mamá tiene un pezón invertido, que no protruye. O sea, ahí las enfermeras, no sé por qué tienen metido que hay que jalar con una jeringa
que ya me la refirieron por esa ingurgitación ya y esa región, digamos, ya roja. Entonces, las doctoras, las enfermeras jalaban y el pezón no protruía, ¿verdad? Entonces, era parte del por qué Glenda se complicó. Entonces, bueno, seguimos hablando del bebé. No les voy ahí sí que leer todo por cuestiones de tiempo, pero nos damos cuenta que el bebé empieza a empeorar. Y para no hacerles el cuento largo, a bebé, bueno, después de una neumonía neonatal, se le diagnostica con una sepsis nosoconial grave y se le hacen cultivos y todo, y pues, bueno, resulta que este bebé tenía cándida. ¿Siguiente? Bueno, entonces mientras el bebé seguía empeorando y lo ponían en APO porque no toleraba, le fraccionaban la toma, se distendía, le empezaron a evaluar un montón de cosas los doctores, le pusieron procinéticos y de todo, Glenda cada día iba para peor. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Entonces ya el 21, ¿verdad? Después de estarla manejando con compresas frías, de extracción, de apoyarle en la extracción, ¿verdad? No mejora. Y entonces pues ya se le diagnostica con una mastitis, pero si ustedes se dan cuenta, ahí ya había un conducto obstruido, ya había un problemón, ya había un sobrecrecimiento bacteriano. Y entonces pues a Glenda, ¿verdad? Se le hizo un ultrasonido. Y si, ahí sí que en el protocolo, o sea, yo estuve así como en el libro diciendo, ¿qué hago con esta señora? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces decía que había que hacerle el ultrasonido y si era mayor de 4 centímetros de obstrucción, había que drenar. Entonces el 25 se drena. Y algo bien importante, desde el 22 pues se le inicia antibiótico, ella estuvo con apoyo, con psicología, las compresas frías era de cajón, a cada rato tenía que estar con sus compresitas de hielo, ¿verdad? Y la extracción con horario. ¿Siguiente? Bueno, como decíamos, ¿verdad? La doctora creo que ya lo explicó, no me voy a detener en esto, pero recordemos que no solo tenemos un bebecito delicado por el simple hecho de estar sobreviviendo, ese bebé va a estar muy hipotónico y aparte, ¿verdad? Digamos, el reto de ese pezón invertido, ¿verdad? También fue algo que no nos ayudó. Recordemos, ¿verdad? Que un bebé, pues, bajo peso al nacer, y aparte, ¿verdad? Con dosis, a él se le cambió como 2 o 3 veces la cobertura antibiótica, ¿verdad? Porque no mejoraba. Entonces todo eso nos va a afectar y sobre todo esa desnutrición intrauterina que él tenía, no tenía sus cachetitos como necesita para tener una buena succión. La musculatura orofacial va a estar débil, bajo tono muscular en lengua, no hay coordinación, sello labial inadecuado. Entonces también él estuvo con fisioterapeuta, ¿verdad? Estimulando no solo la musculatura orofacial, sino ahí sí que era un estímulo general, ¿verdad? Porque el bebé siempre bien hipotónico y bien aguado. Y algo bien importante es que se evidencia una candidiasis en ese bebé. Siguiente. Bueno, entonces aquí ya tenemos a Glenda, ¿verdad? Parte del tratamiento pues fue siempre estar cerca de su bebé, aunque el bebé no se prendiera el pecho, pues siempre estuvo cerquita, estuvo cantureando a su bebé. O sea, ella fue una mamá, digamos que a pesar de sus dificultades y que a veces ella pues no entendía o no tenía la capacidad de poder hacer las recomendaciones que nosotros hacíamos, ella siempre estuvo presta para poder atender las necesidades de su bebé. Siguiente. Vean que nosotros en ese entonces ni siquiera teníamos cangureras, sino yo la forma en la que yo cangureaba a mis bebés era con una sábana amarrada. Eso era lo que tenía, eso era lo que usábamos, ¿verdad? Entonces ya luego, en marzo, ya se le omite la fórmula porque el volumen, algo importante es que el volumen de leche de Glenda siempre fue maravilloso, ¿verdad? Como decía la doctora, la leche materna y el cuerpo de la madre sabe qué es lo que el bebé necesita. Entonces, después de que se combinaba, ¿verdad? Lactancia y fórmula, pues ya se empezó a dar únicamente leche materna extraída, primero por sonda, luego por succión, ¿verdad? Con una jeringuita. El 3 de marzo, ¿verdad? Ya mejora la actividad de bebé, se aplicó lo que era la técnica jeringadero y entonces ya empezó a tener esos aumentos progresivos de peso y la mamá pues siempre, y también algo importante es que ni siquiera tenemos extractores de leche, o sea, la fórmula que nosotros extraemos leche en el hospital de Chiquimula es manual y la extracción manual en la mayoría de los casos es más que suficiente si se aprende la técnica correcta. ¿Siguiente? Bueno, también algo clave, ¿verdad? Que habla el protocolo y nosotros lo vimos en el caso de Glenda, es el drenaje linfático. ¿Sí? El drenaje linfático va a hacer que la linfa se vaya hacia adentro, los conductos se liberen y el flujo de leche salga. O sea, al principio el problema era que la leche no fluía por ese estrechamiento ductal que hay, ¿verdad?
Entonces ahí podemos ver ya la herida sana, ¿verdad? Al principio, después del drenaje, pues ella cambiaba a su bebé con su pecho cubierto, ¿verdad? Entonces seguíamos alternando compresas frías y ahora pues sí utilizábamos un poco de compresa fría antes de la extracción para aumentar un poquito el reflejo de oxitocina. Entonces ya el 3 de marzo se omite el tratamiento, el pecho ya no está indurado y ya podemos iniciar lactancia materna directa al pecho con apoyo, ¿verdad? Porque ya bebé ya tenía ese reflejo de succión y a pesar de ese, digamos, del pezón invertido, logramos poner a ese bebé al pecho. Y el 9 pues ya se fue mamá y bebé, siguiente. Ahí está. Bebé se fue con lactancia materna a nivel. Bueno, siguiente. Ahí estamos. Algunas lecciones aprendidas, muy rapidito, ¿verdad? Lo primero es que sean pediatras, sean ginecólogos, sean nutricionistas, en cualquier servicio, es importante ver mamá y bebé, evaluar a la día, evaluar a mamá y bebé como un conjunto, ¿sí? No solo quedarme, ay, no es que a mí solo me toca bebés, porque yo soy la nutricionista de neonatos y ya tiene que, no. O sea, tenemos que ir un poquito más allá, siempre. Las compresas frías de cajón, todas las mamás con ingurgitación fisiológica deberían estar con sus compresas. Tenemos que atender el bajo peso al nacer, el trance, crecimiento intrauterino, estado nutricional materno, capacidades maternas, ¿verdad? Y la atención multidisciplinaria. En este caso tuvimos educadores que por ahí andan, la educadora Estrella del Hospital de Chiquimula ya fue clave y base porque ella está de turno, ¿verdad? Yo me enfrenté cada 3 días y ellas me decían cómo me iba a leer, la verdad, incluso los fines de semana. Los ginecólogos, el pediatra, las nutricionistas, la consultora en lactancia, fisioterapia, psicología, porque también Glenda tuvo esa afección, ese estrés postraumático, ¿verdad? De tener a su bebé enfermo y no poderle dar de mamar, o sea, es una situación emocional bien difícil y complica el cuadro, ¿verdad? Infectología también estuvo involucrado, cultivos, o sea, todo se cultivó, todos los pechos, el bebé, la mamá, todo se cultivó. Los laboratorios, los exámenes, ¿verdad? Y algunas situaciones específicas. Vamos a utilizar los sucedáneos, ¿verdad? Como por complemento, o sea, no estamos en contra del sucedáneo, pero hay que saberlo utilizar, ¿verdad? Y siempre se va a priorizar la lactancia directa del pecho si es posible, o suplementar en jeringa, vaso, cucharita, taza. Y el método madre canguro es básico en cualquier tratamiento de bebés recién nacidos ingresados a hospital. ¿Sigue? Bueno, yo creo que eso lo vamos a, ¿sigue? Lo vamos a obviar. Y muchísimas gracias, ¿sigue? Por su atención. Para las preguntas, no sé si hay tiempo para preguntas. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cuántos días es recomendado que el pecho con mastitis descanse? Digamos, descanse en sí no es necesario, sí, pero sí, digamos, no ser tan agresivos en el tratamiento. Y algo bien importante que deja muy claro el protocolo es que los masajes son suaves. De hecho, el drenaje linfático solo son como toquecitos. A veces nosotros nos estresamos y queremos que la mamá se exprima el pecho como que estuviéramos exprimiendo ropa, y eso tal vez sí, bueno, no pudimos ver, pero el tejido glandular mamar es bien delicado. Entonces cuando nosotros hacemos esos masajes profundos, esos masajes duros, digámoslo así, hacemos como unas microlaceraciones en el tejido y eso nos puede llegar a complicar más la mastitis. Entonces, la recomendación, ¿verdad? Porque nosotros nos estresamos con Glenn y decimos, no, tiene que salir la leche, tiene que salir la leche, y eso complicó más el cuadro. Entonces, dejarlo descansar, compresas frías, drenaje linfático y extracción 3 o 4 veces al día. O sea, si es necesario extraer, podemos colocar al bebé, digamos, en una mastitis no tan complicada como esta. De hecho, se recomienda, ¿verdad? Ya eran las fotos que estaban ahí al final, posiciones, por ejemplo, la posición de la loa, para lograr, ¿verdad?, que digamos, el pecho vaya drenando, ¿verdad?, la leche vaya fluyendo y evitar que se forme ese flujo, ¿sí? O sea, extraer, pero no tanto. Esa es la conclusión. No es que lo tengamos que dejar ahí, porque entonces eso puede llevar a más ectasia, ¿verdad?, ductal, y complicar y hacer unos flemones por todos lados.
Gracias. También nos mencionaban aquí que los fisioterapeutas, supongo que tal vez para el caso más de mío, que también están formados en lactancia, también pueden apoyar en el proceso, ¿verdad? Y estaban haciendo como el comentario. Los fisioterapeutas que pueden apoyar también en el proceso, indicando. Después del procedimiento Después del procedimiento. Después del procedimiento de esterectomía, los bebés sí deben ser acompañados por un fisioterapeuta para hacer los ejercicios después del procedimiento. Totalmente de acuerdo. Gracias. A continuación, las dejo nuevamente con la ingeniera Olga Rosales. Ella nos presentará el tema cómo lograr un agarre profundo para evitar el dolor al amamantar. Muy bien. Solo estoy agregando lo último. Sí. Ok. Bueno, sabemos que yo aquí traigo a un bebé que me prestaron desde Guatemala. No me traje al saltillense de México, pero lo que quiero hacer ahora es mostrar un poco en lo que empieza.